Popularmente se ha considerado el jabón de cuava como un desinfectante para lavar los genitales y esa percepción se ha transmitido de generación en generación. Sin embargo, no se sabe si en realidad utilizar este jabón puede prevenir el contagio de infecciones o puede provocar otros problemas en el área genital. Cada infección de transmisión sexual es producida por un microorganismo determinado y necesita el medio apropiado para desarrollarse y causar la enfermedad. Es por esto que el condón es la herramienta que evita que suceda la transmisión. A través de respuestas.com recibimos un caso relacionado a este tema. Veamos. Tengo una amiga que siempre me dice que inmediatamente termina sus relaciones sexuales, se lava con jabón de cuava, que es lo mejor para la parte íntima y que previene infecciones de transmisión sexual. ¿Es cierto esto? Se encuentra en nuestros estudios la infectóloga doctora Yesenia Brito para ayudarnos a desarrollar con más detalles este tema. Doctora Brito, ¿es cierto que lavarse los genitales con jabón de cuava luego del sexo previene el contagio de infecciones? Vimos este caso que nos escribieron, pero esta pregunta es bastante frecuente en jornadas. Cuéntenos. Lo cierto es que lavarse luego de tener relaciones sexuales, mantener una higiene vaginal apropiada y el uso del jabón de cuava, siempre y cuando no sea de una manera muy brusca, ¿a qué me refiero? Haciendo mucha espuma, pues sí es un método que puede contribuir a evitar que se produzcan las infecciones vaginales. Es muy interesante saber que la vagina tiene un pH normal de menos de 4.5. Eso significa que ese medio es ácido. Igualmente es importante saber que tenemos secreciones normales a ese nivel que protegen a todas las mujeres de padecer de infecciones normalmente. Por lo tanto, si nosotros utilizamos jabones que son muy ácidos, pudiéramos disrumpir o simplemente causar un daño local a lo que es el ecosistema natural de esa zona y propiciar la aparición de infecciones. El lavar suavemente los genitales externos no es necesario hacerlo con ningún gel, ningún jabón perfumado, y el jabón de cuava es realmente un jabón de económica forma de adquisición, pues sí puede ser un contributor para que realmente no se produzcan infecciones. Pero sí tengo entendido, doctora, y lo he escuchado inclusive de otros médicos que señalan que el jabón de cuava no es recomendable para los genitales porque es bastante abrasivo. El jabón de cuava tengo entendido que es para la ropa, pero ahora que usted me dice eso, obviamente me llama la atención y sobre todo en el caso particular de las mujeres que tenemos nuestra vagina tan delicada, no sé qué usted opina. Algo muy importante en ese sentido es que estoy hablando de un lavado muy suave y de un enjuague rápido. Cuando hablamos de lavado suave me estoy refiriendo a que no es necesario ni siquiera hacer espuma con el jabón, es simplemente pasar suavemente el jabón e inmediatamente después simplemente enjuagar. Existen datos clínicos después de haber estudiado muchas chicas, muchas mujeres que aseveran que realmente ni siquiera muchas veces es necesario lavar incluso con jabón. Sin embargo, hay momentos en el periodo, por ejemplo después de la menstruación, en donde es recomendable incluso no solamente higienizar los genitales 1 o 2 veces. Fíjense que estamos hablando de higiene externa. En ningún momento estoy recomendando que se utilice el jabón de cuava para lavado interno. Hay algunas mujeres, por ejemplo, que emplean jabones e incluso otro tipo de productos. Sí, las duchas vaginales. Para introducirlos. La vagina es un lugar sacro. Y digo sacro porque está especialmente diseñada con bacterias particulares que sirven de barrera de defensa en contra de las infecciones. Por lo tanto, todo tipo de lavado que recomiende cualquier tipo de personal de salud, y en este caso mi persona, pues va dirigido a señalar que el lavado es externo y suave. Exacto. Muy externo y suave. Y si lo que tenemos a la disposición es el jabón de cuava, podemos utilizarlo. Es una cantidad mínima, ínfima de jabón y seguido inmediatamente de un enjuague con agua potable de manera abundante. Excelente, doctora, pero entonces tenemos que aclarar algo. Hay mucha gente que está viendo el programa y hay mucha gente que usa preservativos porque obviamente es la manera más segura de poder prevenir el contagio de infecciones de transmisión sexual. Si usted dice que el jabón de cuava es un método que puede ayudar, hay mucha gente que va a pensar que entonces no tiene que usar preservativo, porque entiende que quizás eso es un método también efectivo y obviamente no disminuye el placer como muchas personas creen. ¿Qué usted nos puede aclarar? Lo cierto es que cuando hablamos de la higiene íntima femenina,
femenina, y cuando hablamos de higiene íntima y uso de jabón de cuava, nos estamos refiriendo solamente al uso del jabón de manera externa. Número uno, y para lo que nos va a ayudar el empleo de este tipo de método es para evitar las vaginitis, infecciones que pueden ser bacterianas o incluso también micóticas. Lo cierto es que cuando hablamos de enfermedad de transmisión sexual, sabemos perfectamente bien que al tener la penetración vamos a tener una descarga de semen a nivel de la vagina y por lo tanto en ese contexto podemos tener una infección de tipo de transmisión sexual, VIH, papiloma del virus humanos, herpes virus, entre otras, incluso hepatitis B o C, cuyo mecanismo de transmisión pues también puede ser la vía sexual. Por lo tanto, no estamos en ningún momento recomendando que no se utilice el condón. El condón, sobre todo para personas que no tienen una pareja fija, que son relaciones ocasionales, pues es un método que va a prevenir ciertamente la aparición de procesos infecciosos transmitidos por la vía sexual. El lavado con jabón de cuava no sustituye en lo absoluto el uso de este método de barrera. Al contrario, o sea, básicamente lo que estamos es tratando de evitar que una población enorme que tiene prácticas normales de sexo, pues lo haga desde un punto de vista seguro. Por lo tanto, el condón no va a ser sustituido nunca por normas naturales y rutinarias de higiene. O sea que realmente el jabón de cuava no impide el contagio de infecciones de transmisión sexual. No, en lo absoluto no. El Eso jabón es de cuava lo que nos va a ayudar básicamente es a tener unos genitales externos, limpios, secos, que pongan una barrera ciertamente para procesos de vaginitis, pero no van a impedir que se produzca una infección sexual en el momento en que se produzca pues también una relación. Exacto, eso es importante. Doctora, ¿y se pueden transmitir infecciones de transmisión sexual a través de la saliva? A través de la saliva ciertamente es posible, se han descrito infecciones. De hecho, el virus del papiloma humano pues puede ciertamente ser transmitido por esta vía. Igualmente hay personas que tienen en la boca algún tipo de laceración y donde quiera que exista disrupción, es decir, apertura de la mucosa, aunque sea pequeña, cuanto mayor exposición tenga al germen infeccioso, pues mayor probabilidad va a tener de contagiarse. ¿Qué les quiero decir? ¿Cuál es el mensaje? Esto implica que probablemente en una sola relación no tengamos contagio. Sin embargo, con la repetición de este tipo de trauma o de este tipo de encuentros entre una mucosa que está aperturada y el virus o algún otro tipo de germen infeccioso, pues lógicamente sí se va a producir de manera efectiva un contagio y por lo tanto también tenemos que tener ciertos cuidados, ciertas precauciones en este sentido. Entonces, en el caso particular de estas personas que se cepillan, que usan hilo dental y que obviamente sangran y no lo saben, no saben quizás que la pareja está infectada, están en mucho riesgo porque la saliva puede ser una vía de transmisión. Ciertamente lo recomendable es, nunca está de más decir que el sexo seguro implica mantener relaciones sexuales con una pareja de manera regular, eso es lo primero. Lo segundo es que en el contexto de personas que mantienen relaciones ocasionales, pues lo ideal en ese contexto es evitar ciertamente todo tipo de contacto con zonas en donde sabemos que podemos tener eventualmente algún tipo de contacto con gérmenes potencialmente infecciosos. Entonces, lo ideal es que si usted tiene problemas en las encías, a nivel de la lengua, en alguna otra zona de su cavidad oral, pues instaure un tratamiento antes de utilizar pues la cavidad oral también como una puerta de entrada para procesos infecciosos. Y eso es bueno que lo aclaremos porque mucha gente cree que con el sexo oral no pueden contagiarse y realmente sí, el sexo oral es una vía de transmisión de las infecciones de transmisión sexual. Doctora, y es importante aclarar antes de irnos que podamos decirle a las personas que han tenido una relación sexual de riesgo, que han tenido sexo sin protección porque hay muchas razones, quizás se conocieron ese día, no había un preservativo a mano. ¿Qué pueden hacer para poder estar tranquilos o para poder saber si están infectados? Porque hay muchas personas que no presentan síntomas. Sí, eso es cierto. Yo quiero aclarar también, antes de pasar esta pregunta, que en la parte del sexo oral, si bien es cierto que la probabilidad de transmisión de enfermedades de tipo sexual es mucho menor, recuerden siempre que la exposición
la repetida exposición, la cantidad del inóculo, que no es más que la cantidad del agente infeccioso involucrado, cuantos mayores secreciones hay, mayor es la probabilidad realmente de adquisición de este tipo de procesos. Por otro lado, esas personas que han tenido una relación de riesgo, pues en los Estados Unidos, por poner un ejemplo, y aquí en República Dominicana también tenemos a la disposición, tenemos lo que se conoce como terapia de profilaxis para esos casos. Personas que conocen que pudieron haber sido infectadas con el virus del VIH, personas incluso con exposición a hepatitis B, que son enfermedades de transmisión sexual totalmente prevenibles, pues en ese contexto se cuenta en el país con terapia profiláctica. Usted debe de ir a su proveedor de salud, preferiblemente en un lugar donde se ofrezcan servicios para enfermedades infecciosas o de transmisión sexual, y ahí va a recibir un tratamiento. En Estados Unidos están haciéndolo de manera bastante frecuente y la población es educada en ese aspecto. Ha habido una reducción enorme de la transmisión, por ejemplo, del VIH. En nuestro país contamos, vuelvo y reitero, con este tipo de terapia y por lo tanto es una opción para aquellas personas que se sientan inseguras o que crean que han contraído algún tipo de proceso mediante una relación inusual. Muchísimas gracias, doctora Brito, por sus excelentes aportes. Ha sido bastante bueno tenerla en el programa ayudándonos con este tema. Gracias. Un placer siempre. El uso del condón masculino es una medida higiénica muy efectiva, sobre todo para las relaciones con riesgos de contraer una infección de transmisión sexual, además de que pueden ser utilizados para prevenir un embarazo. Asegurar una higiene personal adecuada es una manera más de mostrar afecto a uno mismo y a la pareja, ya que es velar tanto por la salud personal como por la del ser que amamos. Con esto concluimos nuestro programa de hoy, con la satisfacción de haber compartido todo el contenido educativo que preparamos para ustedes durante esta media hora. Esperamos volvernos a encontrar aquí en Respuestas en 30 Minutos y que puedan visitarnos en respuestas.com, nuestra página web especializada en educación sexual, donde encontrarán muchos más temas como este y podrán seguir aprendiendo sobre este maravilloso mundo de la sexualidad y el sexo. Elaine Félix se despide cordialmente. Hasta la próxima.